El Poder Legislativo está preparado para atender las tareas que corresponden al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, afirma Fernández Noroña. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, contundente, afirmó que el Poder Legislativo está preparado para asumir las tareas del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que había rechazado la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reanudar los procedimientos de selección y evaluación de jueces, ministros y magistrados. Durante un mensaje desde el edificio histórico de Jicoténcatl, el senador mencionó que esperaría la decisión del Tribunal Electoral sobre el desacato y si el Senado debía intervenir, estaban listos para hacerlo. Convocaría a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para determinar las acciones a seguir. Fernández Noroña tajante criticó la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de detener el proceso, calificándola de ilegal e irresponsable. Señaló que el Poder Judicial no considera a las más de 3,000 personas registradas y recordó que la Constitución prevé que un poder que no cumple queda fuera. Enfatizó que si el Poder Legislativo falla, se realizarían las entrevistas y la insaculación pendientes. Reveló que había conversado con los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, quienes están dispuestos a sacar la tarea. Aseguró que a pesar de las complicaciones, habría elecciones el 1 de junio y nadie quedaría fuera. Concluyó contundente. Veamos enseguida cómo Noroña para en seco la intentona de Norma Rapiña por detener la elección de jueces, como le ordena su padrote, el narcoampón Claudio X González. 24 de enero de 2025. ¿Dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial, de la Suprema Corte, del Comité de Evaluación, los jueces federales que emiten amparos a pesar de que no procede un amparo contra una reforma constitucional y que no procede ningún amparo contra un proceso electoral? Imagínense que alguien pidiera un amparo para detener la elección presidencial, la elección del Congreso. Es una locura, un absurdo. La máxima instancia judicial es el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya ha ratificado esto, que está en la ley, que llevamos a la Constitución una reforma que se llamó de la supremacía de la Constitución. Ya estaba así antes de que convocáramos a elegir democráticamente por el voto universal, secreto y directo el 1 de junio, domingo 1 de junio de 2025, a las personas juzgadoras. Y a pesar de eso, el Poder Judicial ha hecho todo tipo de maniobra descarada, desvergonzada, para desobedecer el mandato del pueblo que ya está plasmado en la Constitución. Y no nos sorprende que ahora el Comité de Evaluación del Poder Judicial haya detenido primero su tarea irresponsablemente, incurriendo en graves responsabilidades legales, y ahora desobedeciendo, desacatando, ellos que se dicen tan observantes de la ley, el mandato del Tribunal Electoral que les ordenó en 24 horas reanudar su tarea. Hay un poco más de 3,000 personas que se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Seguramente muchos de ellos lo hicieron también en el Legislativo o en el Ejecutivo o en los tres. Pero hay un número que hay que ver con precisión, ya lo tienen determinado, que solo se inscribió en el Poder Judicial y que no se les debe dejar en estado de indefensión. El Tribunal Electoral resolverá en breve sobre ese desacato en que está incurriendo nada menos que la Suprema Corte de Justicia, porque validó la Suprema Corte la decisión irresponsable y arbitraria del Comité de Evaluación de no acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mandato de que reanuden la tarea, que ya está en su etapa final, las entrevistas y la insaculación para quienes van a ser candidatos propuestos por el Poder Judicial, a los demás de los que tienen pase directo. En resumen, la Cámara de Senadores está lista, el Poder Legislativo está listo para que, si fuese necesario que nosotros entremos a coadyuvar en la tarea para que no queden lastimados los derechos de quienes se registraron en el Poder Judicial y que están en la incertidumbre jurídica, en la indefensión más absoluta, por la rebeldía. Rebeldía es una manera muy elegante, así se dice jurídicamente, por la irresponsabilidad, por el desacato, por la negligencia criminal del Poder Judicial, que está desesperado queriendo que no se elija por el voto del pueblo a las personas juzgadoras, pero no han podido
y no podrán detener este proceso. No hay poder humano que pueda detenerlo, lo he insistido durante todos estos meses, y el 1 de junio de 2025 el pueblo elegirá con su voto a las personas juzgadoras. Es un proceso único, histórico, inédito y está abriendo camino para la humanidad. Así es que considero importante compartirles esta reflexión y decirles sobre todo a las personas que se registraron ante el Poder Judicial que estén tranquilas, que sus derechos están a salvo y que si son los mejores perfiles irán al proceso de insaculación para que se determine quiénes de ustedes vayan a la elección el 1 domingo de junio de 2025. Abrazo. No sé si conocen este libro de Labastida, La duda sistemática, autobiografía política. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. Fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? ¿Qué lo motivó a Zedillo para boicotear de alguna manera la campaña de Labastida? La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. O sea, en este libro, Labastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los $40,000 millones para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Dicho por Labastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos, Roberto Madrazo, 2015. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.